Buenas tardes, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Esta es la clase del 3 de diciembre. Hoy vamos a estar viendo, hablando más sobre el duelo. Vamos a cerrar un poco la última tarea del duelo, que es como reconstruir y reinventarnos, ¿verdad? Que hemos dicho seguir la vida, continuar con la vida y, bueno, recolocar un poco a la persona que perdimos. Y sobre todo en esta clase vamos a ver un tema nuevo que es el contexto y la conexión, que es un poco como el papel de las otras personas en la elaboración del duelo. Vamos a ver 10 pasos prácticos para adaptarnos a la pérdida y los ejercicios prácticos que siempre dejamos de tarea. Bueno, entonces esto es como un retomar de la última tarea del duelo, que es reconstruir la relación con lo que se ha perdido. No se debe sentir la obligación de olvidar a la persona que se ha perdido. Antes, en las primeras teorías del duelo, se enfatizaba que uno tenía que retirar la energía emocional para reinvertirla en otras relaciones, como si el amor fuera como, como un bien material, ¿verdad? Como si usted tiene este dinero que estaba depositado ahí, se perdió, ya el banco no está ahí, entonces hay que depositarlo en otro banco, ¿verdad? Pero en realidad, no, las teorías actuales dicen que eso no es así, ¿verdad? Que el amor no funciona así. Y, y las nuevas investigaciones nos dicen, por ejemplo, que muchos viudos sienten la presencia un año después de la persona que perdieron. Y también una minoría dice hablar con la persona fallecida. Y eso sentir la presencia de la otra persona, más bien lo experimentan como un consuelo, como ánimo que les da esa persona para seguir adelante con sus vidas. Entonces, el 60% de las personas que han perdido a alguien perciben la presencia en los siguientes 2 años de alguna manera. La mitad tienen una percepción inespecífica de la presencia. Por ejemplo, pueden sentir que la persona está a la orilla de la cama, sentada en la cama. 20% dicen haber sentido, haber oído o visto más bien. 10% dice que lo puede sentir físicamente y 4% dice sentir el olor de la persona fallecida. Y el 80% dice encontrar cierto consuelo en estas percepciones. Entonces, como vemos que es un fenómeno muy frecuente, más que ser algo malo, mal adaptativo, vemos que más bien se ha visto que eso es algo eh, normal en los procesos de duelo, como sentir la cercanía física, como experimentarlo de alguna manera. Y entonces, más que enterrar a esa persona de nuestra vida, desecharla, es encontrar formas de relacionarnos, una forma diferente de relacionarnos con esa persona que ya no está físicamente. Em, entonces, transformar un poco ese tipo es la relación. No parece necesario entonces distanciarnos de los recuerdos, como dimensionarla diferente. Entonces, pasa a ser un vínculo de ser físico a otro tipo de vínculo que tiene ya como otras características, ¿verdad? Como eh, una conexión más simbólica, poder decirlo así. Entonces, bueno, eso es algo importante que quería como mencionarles, ¿verdad? Por aquello de que tengan que vivirlo, lo están viviendo, ¿verdad? Y que lo experimenten como si es algo muy extraño para que también sepan que es algo normal. Y la otra parte, cerrando la tarea 4 del duelo, es reinventarnos a nosotros mismos. Yo les dije que muchas veces hay roles que se pierden con digamos, como un rol que teníamos, un papel que teníamos, y que cuando la persona pues muere, hay que cambiar muchos de los roles. Entonces, una parte de nosotros muere cuando se pierde a un ser querido, porque somos seres relacionales, ¿verdad? Que estamos siempre con otras personas y nosotros construimos quiénes somos, nuestra identidad alrededor de las demás personas. Somos padres, somos parejas, somos hijos, somos amigos.
Y las pérdidas generan entonces un vacío también en nosotros, un vacío y un cambio de nuestra identidad, de concebirnos como eso. Incluso las pérdidas menos definitivas pueden desestabilizar nuestro sentido, el sentido de nosotros mismos. Qué sé yo, por ejemplo, pasarnos de, si voy a Alajuela y me voy a pasar a San José, o un tipo de trabajo que hice por mucho tiempo. Nunca volveremos a ser nuestro antiguo yo, sino que vamos transformándonos con estos cambios. La necesidad entonces de reinventarnos es importante y también tenemos que ir incorporando las lecciones que aprendemos, que con las pérdidas, cuáles van a ser nuestras prioridades, qué es lo más importante para nosotros. Muchas de estas cosas cambian también en nuestra mente y son como ajustes, ¿verdad? Que van pasando con la vida y con las pérdidas y con las cosas que vivimos. Cuáles van a ser nuestras prioridades, a qué ponemos atención ahora. Y aunque la pérdida de roles nos puede desestabilizar, también es un desafío, ¿verdad? Qué sé yo, que se murió el esposo y él era el que hacía las cuentas y él es el que manejaba un montón de cosas de la casa. Y eso nos obliga a aprender cosas nuevas, por ejemplo, aprender estas cosas y ampliar entonces nuestra identidad, nuestras identidades. Bueno, ahora yo hago esto, asumo esta tarea y soy capaz de hacerlo. Entonces, es una forma también en que nos desafían las pérdidas y nos vemos con la necesidad de, de reinventarlos a nosotros mismos. Bueno, entonces, la siguiente diapositiva es una frase de Robert Neymeyer, que es un autor que habla mucho sobre duelo, de donde nos estamos basando sobre todo este cuatrimestre. El dolor que acompaña a la pérdida es un espejo que refleja lo precioso que son los apegos que hemos establecido, y la conciencia de la fragilidad de la vida puede ser un recordatorio necesario de la obligación de vivir de acuerdo a nuestras preocupaciones más elevadas. Entonces, el dolor que acompaña las pérdidas es como un espejo que nos refleja que nosotros tenemos vínculos, que nosotros amamos, que tuvimos una relación importante, que hay amor en nosotros. Y a la vez, la conciencia de la fragilidad de la vida, de que nos vamos a morir todos, puede ser que uno lo sabe, ¿verdad? Pero a veces no está confrontado con eso. Y cuando pasan cosas, ¿verdad? Muertes de seres queridos, nos vemos confrontados con esa realidad. Y eso hace que algunas veces, pues empecemos a realmente a poner atención a cosas más importantes, a descubrir cuáles son nuestros verdaderos valores, qué es lo que más importante para nosotros y que empecemos a vivir tal vez una vida con más acorde con esos valores que tenemos altos e importantes. Tal vez no preocuparnos tanto por cosas que no lo tienen sentido, ni dedicarle tanto tiempo a cosas que para nosotros no suman mucho. Por ejemplo, podría ser cómo lo vemos. Bueno, empezando el tema principal de la clase de hoy, vamos a ver lo que es el contexto y la conexión. ¿Por qué les pongo un barco con una ola ahí, verdad? Que a veces los temas de duelo hacen bueno, hay una parte del dolor y todo que se vive internamente y el procesamiento que se hace, o sea, lo que uno piensa, la construcción de los significados, bueno, ¿qué fue esta persona para mí? ¿Quién soy yo? Esto es algo que usualmente, pues, hay que respetar el tiempo y la elaboración a veces solos que hacemos de esto. Pero también hay una parte que es muy importante y es que gran parte de la elaboración de un duelo tiene que ver con la reafirmación, el fortalecimiento y la ampliación de nuestras conexiones con los demás. La conexión con los demás ocupa un lugar central en el contexto de la pérdida. Entonces, a pesar de que hay una parte que hacemos solos, el contexto y la conexión y la vinculación con otros es una parte muy importante en el duelo y eso es lo que vamos a estar viendo un poco hoy.
Bueno, explicar nuestra historia. Esto es una parte muy importante. Vivimos nuestras vidas como historias. Al igual que en las novelas, nuestras vidas tienen comienzos, desarrollos y finales. Y incluyen personajes, y hay escenas trágicas, y hay escenas cómicas, y puede tener como capítulos también de periodos importantes de nuestra vida. Por ejemplo, la inocencia de la juventud, el final de la niñez, el principio de la adultez, o capítulos especiales de ciertos episodios de nuestra vida. Entonces, cuando sufrimos una pérdida, se interrumpe el desarrollo de nuestra historia. Como en las novelas, si uno de los personajes principales se pierde o muere, hay que reescribir la narración y debemos explicar la pérdida de manera coherente y permitir que la historia siga adelante con los personajes que quedan, introduciendo a la vez nuevos personajes a lo largo del camino, nuevas tramas. O sea, que nuestra historia no acaba, pero sí es importante, como si fuera una novela, que se muere uno de los principales personales, hay que dedicar tiempo a esa narración, ¿verdad? A explicar qué fue lo que pasó, cómo se sentía y luego desarrollar también otras tramas. Entonces, la revisión de este argumento puede reafirmar la identidad, ¿verdad? De lo que pasó en nuestra historia. Puede ser que nos veamos como reafirmar nuestra fuerza, nuestra perseverancia, ¿verdad? Que es el personaje, que somos en nuestra historia el personaje principal, o describirnos como un héroe que crece de manera imprevista con esa pérdida, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir haciendo y construyendo esa historia, cómo nos vemos, qué aprendimos, qué papel ocupó en la historia de nuestra vida. Entonces, me pareció una buena metáfora verlo de esta manera. ¿Cómo podemos continuar con la historia que ha sido interrumpida por una pérdida? Con nuestra historia, la historia de nuestra vida. Bueno, em, explicando una y otra vez la historia a los oyentes. Cada uno puede contribuir, perdón, a la construcción de la historia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos dando significado? ¿Cómo hacemos para que esta narración, este evento tan a veces tan duro, cobre un sentido, una explicación, una narración con palabras? Muchas veces es a través de contar y contar y contar la historia. Cuando compartimos nuestras historias a los demás, damos un nombre y forma a los significados de nuestra experiencia de vida. Entonces, la elaboración de la historia es una manera de poner orden a una serie de eventos confusos. ¿Y por qué? Porque a veces es avasallador la muerte de alguien, ¿verdad? Uno puede ser que no se lo crea, no le dé sentido. Y el hecho de contarlo y contarlo, ayuda porque usted tiene que estructurar esa experiencia y ponerla en palabras. Y eso ayuda a dar, como ordenar la experiencia o la vivencia y a contestar algunas preguntas que a veces las personas lo hacen también en silencio. ¿Por qué ha sucedido? ¿Qué sentido podría tener esto que pasó? Y al contarlo, estamos de alguna manera pidiendo ayuda para elaborar estas respuestas, pero no es que la otra persona nos va a decir, porque eso es algún camino propio, un significado propio que cada quien tiene que construir, ¿verdad? Que el doliente tiene que construir, pero el hecho de que hayan personas que nos escuchen, nos comprendan y a veces hasta nos den algo, ¿verdad? Un punto de vista o algo que nos ayude a continuar con esta parte de la historia, del significado que queremos darle. Compartir nuestra historia sobre las pérdidas además es curativo, no solo en el duelo, sino en situaciones traumáticas se han dado cuenta de que esto mejora la salud física y psicológica. Este, por ejemplo, se enferman menos, o sea, se adaptan mejor las personas que hacen este proceso de contar. Y puede ser a veces difícil para los oyentes que tienen sus limitaciones. Esto es importante, ¿verdad? A veces quisiéramos que nos ayudaran más, que nos comprendieran más, pero cada persona tiene su limitación. También algo que es muy importante es que puede ser muy útil vivir esta experiencia de la pérdida dentro del contexto de la familia, porque usualmente también y son personas que también están sufriendo la pérdida de, de la misma persona, de su ser querido. Todos están en duelo usualmente.
Entonces, me pareció importante hablar un poquito sobre el duelo en la familia. La pérdida suele ser una experiencia que nos aísla por sí misma, ¿verdad? Porque todas estas preguntas debemos como escribir nuestros significados propios, pero también tendemos a fijarnos a veces solo en nuestro propio dolor y a veces compartirlo nos puede ayudar mucho, ¿verdad? Como ya les dije. Aquellos en los que más necesitamos apoyarnos en nuestro dolor también han sufrido la misma pérdida usualmente, ¿verdad? Que son las otras personas de la familia. A pesar de nuestro dolor, no dejamos de ser figuras de apoyo. No dejamos de ser figuras de apoyo que son usualmente las más importantes de las personas que también están sufriendo la misma pérdida. O sea, somos dolientes y somos también la figura de apoyo para las otras personas de nuestra familia. Y podemos compartir la carga de la pérdida con nuestros seres queridos, porque a veces se da esa idea de que cada quien sufre por aparte y es más beneficioso si ya todos estamos sufriendo, pues también acompañarnos en el camino. Eso sí, ser conscientes del estilo de duelo y respetarlo. Cada quien tiene un estilo de duelo diferente. No hay dos personas que se adapten a la pérdida de la misma manera. Entonces, por ejemplo, un adolescente puede ser que se encierren en la habitación o que el hombre se entregue mucho al trabajo o que haya una persona que llore sin previo aviso en lugares públicos. O sea, lo importante es que no hay una forma adecuada y respetar la forma de duelo que tienen las otras personas y de alguna manera encontrar formas de unirnos a los demás en nuestro propio estilo de duelo, que cada quien pueda tener un espacio, una atmósfera de comprensión, que cada persona pueda hablar de su lucha con sus propias palabras y de su experiencia de pérdida y respetando las diferencias, ¿verdad? Que tal vez uno lo está enfrentando más eh, trabajando y trabajando, otro saliendo mucho, otro llora mucho, bueno, o las diferentes formas que cada quien hace para poder, llevar sobrellevar la carga del duelo. También, les puse una partecita de que hay algunas diferencias que se han visto, ¿verdad? En cuanto a la investigación, a cómo procesan el duelo las mujeres y los hombres. Aunque esto no es una regla escrita en piedra y podrán haber mujeres que hacen un duelo más típicamente lo que haría de la forma que lo enfrentaría un hombre y también hay hombres que lo enfrentarían más típicamente como lo haría una mujer, pero en términos generales, las mujeres suelen acudir más a los demás para dar y recibir apoyo de una forma más natural. Las mujeres suelen expresar más abiertamente sus sentimientos y se conocen más el duelo de las mujeres porque se ha estudiado más, porque usualmente cuando hay investigaciones están como más abiertas a hablar o a participar en este tipo de estudios, de investigaciones, de terapia también. Eso por un lado. Y los hombres en cuanto al duelo tienden a afrontar, vamos a pasar la diapositiva, suelen afrontar la pérdida de una manera más intelectual, ¿verdad? Intelectualizar es como decir más las razones lógicas. Bueno, es que sería bueno por tal, ya eso tenía que pasar por esto y esto. O sea, como buscarle más que emoción, una forma de analizarlo con la razón. Y pueden sentir un poco más de rabia o de culpa por no ser capaz de proteger al ser querido. Una forma a veces más individualista, ¿verdad? No tienden a hablar tanto ni a expresar tanto la emoción, tienden a encargarse más de tareas instrumentales, como, no sé, preparativos del funeral, o si hay que hacer algo del seguro, o ese tipo de cosas. Y un porcentaje mayor de hombres, ¿verdad? No es que todos lo hagan, pero intentan suprimirlo de alguna manera. Por ejemplo, un año después de la pérdida de su esposa, tienden a consumir mucho más alcohol o más rápidamente pueden tener una nueva pareja o a veces tratan como de bloquearlo, de no hablar, de no enfrentarse con su dolor. Entonces, no necesariamente es así, pero este, sí se ve en mucho mayor porcentaje. Les puse un poquito bueno, adaptarse a la pérdida en 10 pasos que podemos hacer.
El primer paso es tomarse en serio las pequeñas pérdidas para adaptarnos, ¿verdad? Entonces, hay que dedicar tiempo a mostrar que nos preocupamos por un amigo que se mudó lejos de nosotros, a vivir digamos, que se fue a vivir a otro país o que ya no está tan cerca. eh, Tratar de vivir la tristeza cuando, cuando tenemos estas pérdidas, ¿verdad? Qué sé yo, cuando nos cambiamos de casa, cuando pasan este tipo de cosas, son oportunidades o ensayos que tenemos la oportunidad para aprender a adaptarnos a pérdidas importantes en la vida. Y estas pérdidas también podemos usar las pequeñas pérdidas para explicar a los niños, ¿verdad? También cuando muere una mascota, por ejemplo. El segundo es tomarse tiempo para sentir. Aunque las pérdidas más importantes plantean una serie de exigencias, ¿verdad? Que hacen a veces que sea difícil como aislarnos o enfrascarnos en, en nuestra propia piel, porque tenemos que encontrar, tal vez resolver cosas que son necesarias. Es importante encontrar estos momentos también para estar solos y sin distracciones, ¿verdad? Alguna gente cuando tiene pérdidas sale y sale y sale, trabaja y trabaja, pero también es importante encontrarnos con nuestras emociones y con nosotros mismos. Puede ser que escribamos en privado sobre nuestras experiencias, puede ser como que lo vayamos procesando también, como dijimos, ya sea solos y también a veces con otros, ¿verdad? Encontrar formas sanas de descargar el estrés, como dijimos, hay formas no sanas que podrían ser, qué sé yo, hacer cosas temerarias o tomar mucho alcohol o drogas o comiendo excesivamente o cosas de esas. Pero también hay que encontrar formas sanas para hacer como estas transiciones, formas constructivas. Puede hacer una actividad que sea sana, puede ser hacer ejercicio, puede ser hacer oración, por ejemplo. Luego tenemos el dar sentido a la pérdida. En lugar de intentar quitarnos de la cabeza cualquier pensamiento sobre la pérdida, ¿verdad? Como vimos que a veces hacen algunos hombres, es mejor que nos permitamos a veces obsesionarnos con ella, ¿verdad? Es normal que la persona piense y piense y piense en la persona que falleció. Este, a veces si uno trata de quitarse las imágenes dolorosas, solo consigue como darles más poder. Entonces, a medida que nosotros vamos elaborando la historia coherente de nuestra experiencia, vamos logrando una mayor perspectiva, vamos logrando dar significados y darnos ciertas respuestas a las preguntas que tenemos. El segundo paso sería confiar en alguien. Las cargas compartidas son menos pesadas y debemos encontrar personas que puedan ser como apoyos para nosotros, ¿verdad? Que pueden ser familiares, amigos, religiosos, terapeutas, que nosotros nos puede ayudar para explicarles, ¿verdad? Cómo nos sentimos o contar estas historias, contar cómo la estamos pasando y personas que nos ayuden sin interrumpirnos, ¿verdad? Ahí la idea no es que den consejos o ese tipo de cosas, sino comprensión, escucha, em, como que nos acepten, ¿verdad? En este es un momento que a veces estamos muy vulnerables. No queremos como estar cerca de personas que nos recriminan, que nos juzgan, que nos dicen que ya tenemos que estar bien, sino personas que son oídos para escucharnos. El sexto es dejar a un lado la necesidad de controlar a los demás. Y eso se refiere un poquito a lo que les hablaba de que cada quien tiene una forma diferente de vivir el duelo. Entonces, permitir que las otras personas cercanas tengan el duelo a su manera, que vayan a su propio ritmo. No podemos esperar que vayan a nuestro propio ritmo. Hay que aceptar el proceso de duelo de los demás y no obligarles a que ya adaptarse o que estén bien. Cada quien tiene que seguir su propio proceso y su propio camino en la elaboración del dolor. El
paso 7 sería la ritualización de la pérdida de un modo que tenga sentido para nosotros. En este sentido ayuda mucho el funeral, los 9 días y esas cosas que se hacen, ¿verdad? Para celebrar el fallecimiento de esta persona. Y podríamos hacer otras cosas que sean más personales también, inclusive cartas o una reunión o no sé, cosas originales que nos puedan ayudar a hacer rituales con respecto a, a la pérdida de esta persona. El número 8 es no resistirse al cambio. Las pérdidas de personas y roles que ocupan un papel central en nuestras vidas, como dijimos, nos van transformando para siempre y hay que tratar de adaptarnos a estos cambios, ¿verdad? Buscando oportunidades de crecer, de independizarnos, de adaptarnos a lo que está pasando en este momento. Y que la experiencia de pérdida nos ayude a crecer. Y como que más bien nos ayuda a desarrollar fortalezas que tal vez antes no teníamos. O a veces hasta ver aspectos buenos que estaban ahí un poquito ocultos de nosotros mismos y que tienen que salir a la luz para poder hacer frente a las nuevas necesidades. El paso 9 sería cosechar el fruto de la pérdida. La pérdida hace que revisemos nuestras prioridades vitales, como he visto, como les dije, y podemos entonces buscar oportunidades para ampliar lo que nos enseñan, eh, ¿verdad? Lo que nos enseñó la pérdida. Y eso podemos plasmarlo en proyectos, en nuevas formas de vivir, en relaciones futuras, en lo que vamos a seguir haciendo y cómo vamos a seguir viviendo. Esas a veces reflexiones que hacemos, ¿verdad? A raíz de las pérdidas que vamos haciendo y que vamos construyendo, tienen que a veces encontrar una forma de expresión, ¿verdad? De cómo lo llevamos a plasmamos estas nuevas filosofías que tenemos, nuevas conclusiones en una forma práctica en la vida. Y por último, centrarnos en las propias convicciones religiosas, ¿verdad? Creo que es muy útil que cada quien, de acuerdo a sus creencias, pueda tener ese refugio, ¿verdad? Que nos sostiene, que nos ayuda a pasar las pérdidas y que se vuelve a veces, nos volvemos personas también luego más espirituales, más comprensivas también. Entonces, ese sería el paso número 10. Bueno, quería ponerles un poquito, lo de tender una mano en caso también de que tengan personas cercas que están pasando duelo. Estadísticamente, cada muerte afecta la vida de 128 supervivientes. O sea, por una persona que se muere, hay otras personas que están en dolor. A veces no sabemos qué decir y esto de tender la mano es cómo podemos tender la mano a una persona que está pasando esa pérdida. A veces no sabemos qué decir y a veces hasta caemos como en cosas que no son muy bien, ¿verdad? Como dar consejos, ¿verdad? Precipitados o tratar de animar de una forma tal vez no tan positiva. Y hay personas que quisieran hacer algo, pero como se sienten impotentes y no saben ni qué decir y se sienten muy abrumados, como que desaparecen del mapa. Entonces, es importante, si tenemos la oportunidad, de compartir, de ayudar a las personas que están en duelo, ¿verdad? Para que ellos puedan compartir sus sentimientos, sus historias, sin sentir la presión de que tienen que superar rápidamente el dolor, sino que este, ser esos oídos que escuchen. No dar remedios rápidos, sino escuchar con comprensión, con amor. Y ¿cómo podemos ayudar? Bueno, teniendo una respuesta auténtica, que sería nada más dejar que nuestro deseo de escuchar, compartir, comprender nos guíe. Podríamos preguntar, ¿cómo estás hoy? ¿Quieres que hablemos de esto? Recuerden que nuestro papel sobre todo sería escuchar, sin importunar con respuestas y soluciones rápidas, porque eso no es no podemos dar una solución. Esto es algo que es un proceso
Y cuando sea evidente la necesidad de una ayuda concreta, ofrecerla, ¿verdad? Qué sé yo, que la persona no ha comido, pues llevarle una comida, preguntarle, llamarle. Y es importante que sea la ayuda concreta, ¿verdad? No decir, si usted necesita algo, me llama. Sino, por ejemplo, ¿cuándo podría, quiere que le vaya a dejar esta comidita que hice aquí? ¿Cuándo puedo ir a dejársela? Cuando ofrezca una ayuda, como les digo, concreta. No llámeme cuando lo necesite, porque eso es como decir, yo no, yo no lo voy a llamar. Usted, que es el que está mal, me llama a mí, lo cual es difícil que la gente realmente lo haga. Y bueno, les dejo 2 ejercicios prácticos. El primer ejercicio sería, escoja una de las siguientes frases y comente cómo se relacionan con el duelo. Todo lo que nos conmueve y nos transforma se queda con nosotros. Nos guste o no, nunca volveremos a ser nuestro antiguo yo después de una pérdida importante. Aunque con mucho esfuerzo podemos construir una identidad que encaje en nuestro rol. Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para diferenciarlas. Escoja una y coméntela cómo podría relacionarse con el duelo, ¿verdad? Cómo podríamos aplicarla. Y lea algunos de estos testimonios y escriba cómo otra persona le ayudó a usted en alguna pérdida. Puede ser cualquier pérdida, no solo de un ser querido, sino de un trabajo, de una relación. Aquí son como testimonios de personas que esta parte de la conexión les ha ayudado de alguna manera. Entonces uno dice, una de las cosas que más nos ayudaron era que alguien nos llamara o se pasara por casa para hablar de nuestro hijo desaparecido y decir algo especial sobre él. Eso nos fue de gran ayuda. Bob, que tiene 44 años. Cuando perdí mi trabajo, este es otro testimonio, no podía ni hablar de ello con mi mujer porque estaba tan ansiosa como yo y me presionaba para que encontrara otro trabajo como fuera. Pero mi hermano me sirvió de gran ayuda, ya que solo me escuchaba intentando animarme, diciéndome que me ayudaría con todo lo que pudiera. Rey 34. Estaba furiosa. Después de todos esos años de matrimonio, me dejó por una mujer más joven. Aprecié mucho que mi amigo no intentara calmarme. Estuvo conmigo simplemente para escucharme y para estar a mi lado. Catherine 59 años. Entonces, un poquito algo que ustedes en una pérdida, un amigo, una persona cercana, un familiar, cualquier persona le haya ayudado de alguna manera. Entonces, ¿qué fue lo que esa persona hizo? ¿Cómo fue que le ayudó? Y esto cierro con una frase. Cuando compartimos nuestras historias con los demás, damos nombre y forma a los significados de nuestra experiencia vital. John Harvey. Entonces, ese compartir la historia hace que pongamos significado a la experiencia que estamos viviendo. Espero que ay, es que estaba leyéndolo en otra parte porque ahí no puedo ver y se me olvidó pasarles. Pero aquí están las diapositivas del ejercicio 2, que son los testimonios, y la frase. Espero que les haya gustado la clase y espero sus observaciones, sus audios o sus compartir su tareita el viernes. Muchas gracias.